Antes dijiste lo de que el cerebro como que se termina de formar a los 25 años. Y una vez pasados los 25 años, ¿qué pasa? A ver, a los 25 años se estima que tu lóbulo prefrontal se acaba de desarrollar. ¿Qué viene después de esto? El deterioro. ¿Tú por qué le recomendarías a alguien que estudiara psicología? Principalmente porque te deconstruyes a ti mismo y te vuelves a construir. Lo que más me llevo yo y te recomiendo un poco a ti es el entender y el saber que la carrera depende mucho de ti. ¿Cómo ves esto de que niños tan jóvenes ya estén empezando en emprender, generar proyectos? ¿Tú cómo lo ves realmente a nivel psicológico? Depende mucho de cada persona, como tú lo dices. O sea, no veo algo malo, todo viene de modas en realidad. Sí, también es verdad. Al final el cerebro es súper complejo, pero hay algo que, aunque tú ya hayas estudiado mucho sobre el cerebro, te siga sorprendiendo. Pues todo. Yo sí, a veces siento que no sé nada. Si tuvieras un minuto para decirle a todas esas personas y supieras que te van a hacer 100% caso a lo que dices, ¿qué les dirías? Yo les diría que paren y que escuchen sus pensamientos, que se pongan a ver un poco en dónde están parados, cuál es su suelo, cuál es su base, que respiren, no se presionen, que se conozcan prácticamente. Bueno, buenas tardes chicos, chicas, familia en paralelo. Hoy tenemos por aquí a una nueva invitada que no quiero adelantarle nada para que se vea en la entrevista, así que le damos la bienvenida a Eduarda. Un poquito para que la gente te conozca, Eduarda. Danos tu presentación tú, a qué te dedicas y todo eso que quieras que quien nos esté viendo pues sepa sobre ti. Bueno, primero hola con todos. Soy Eduarda, soy psicóloga clínica. Trabajo en atención a adolescentes, jóvenes adultos en consulta online. También soy neuropsicóloga y bueno, actualmente hago un doctorado en neurociencias. Mi fuerte es los trastornos del neurodesarrollo y bueno, estoy trabajando actualmente con chiquitos con trastornos del neurodesarrollo. Eso. ¿Y niños, o trabajas también con niños pequeñitos? Sí, pero con niños pequeñitos toca hacerlo presencial. Ah. Porque claro, por medio online es muy difícil trabajar con un niño. Ya. Entonces, lo que hago principalmente son evaluaciones en el grupo de investigación actualmente. Y con adolescentes y adultos jóvenes sí que lo haces online, esa Sí, parte. eso sí, online. Porque ellos ya se manejan mejor. Sí, ya se pueden conectar en línea, estar solos en un espacio seguro, tranquilo. No necesitan de los padres. Ya. Y claro, los chiquitos por medio de una pantalla no te hacen ni caso. No, eso es verdad. Tan pequeños además. Sí. Y por ejemplo, con niños pequeños, un factor fundamental es el padre, porque al final, por mucho que tú intervengas al niño, si el padre no apoya o ayuda, ¿cómo gestionas tú esa parte? Sí, a ver, trabajar con niños, la parte fundamental es también trabajar con los padres. Siempre hay que dar lo que es la psicoeducación, que lo llamamos, y es estar en constante trabajo tanto con padres como con la escuela, porque también influye bastante. A la final pasan la mayor parte del tiempo allá. Entonces, el saber explicarles a los papás cómo va la terapia, qué es lo que se va a hacer. Los papás tienen mucho miedo, mucho más que los niños. Sí. Porque a la final el trabajo con niños siempre es en base al juego. Entonces, para ellos es un lugar un poco más tranquilo, más relajado, que se va haciendo varias actividades en base a los juegos, pero claro, los papás están ahí encima. Claro. Quieren entrar a las terapias, quieren saber y enterarse absolutamente todo, que obviamente está bien, ¿no? Saber qué hacen con los hijos, pero a veces invaden mucho los espacios. Claro, entonces, y que el niño tampoco puede expresarse como le estaría bien que se expresara. Vale, sí. A ver, yo quiero indagar más en esto, pero antes me gustaría saber el por qué, de dónde nace como tus ganas de querer meterte en todo este mundo. Si es desde pequeñita, si fue a los 20 años, o sea, ¿de dónde nace todas estas ganas? Bueno, es una historia un poco diferente. A mí siempre me gustaron las partes de la ingeniería. ¿Ah? Otra cosa totalmente diferente. Opuesta. Entonces, claro, mis sueños en el colegio y demás, yo quería ser astrofísica. Astrofísica. Me encantaba la astrofísica y demás, y bueno, dije como, voy a empezar a indagar en ese mundo. De ahí estudié un poco, me metí a lo que es mecatrónica, que me gustó también ese mundo bastante. Entonces empecé a averiguar lo uno, lo otro. Como soy de Ecuador, allá no había mucho esa carrera, recién una universidad la estaba implementando. Y bueno, estaba averiguando y demás. Después dije, pues una ingeniería, ya que me gustan estas cosas. Y no sé, al final graduarme del colegio, dije, pues, ¿qué quiero hacer?
Las ingenierías me dio miedo, la verdad, soy muy sincera. Pero si hubieras estudiado una ingeniería, sí, si hubiera estudiado una ingeniería. Si no te hubiera dado miedo. Sí, estaba en ese, como todos, a ver, a los 18, 17 años, dudamos de qué queremos hacer de nuestras vidas. Y me gustaba mucho también la medicina, la parte cerebral, entonces dije neurocirujana. También complicada. Sí. Pero después dije como una rama un poco más humana, o sea, que trate con las personas y demás, y pues dije la psicología. Claro, pero qué diferencia desde una ingeniería hasta de medicina, bueno, lo Ya entiendo más, pero sí. desde una ingeniería hay como mucha... Sí, es un salto importante. Sí, bastante, pero a la final, claro, uno aprende de lo que está haciendo en el transcurso. Eso es verdad. Entonces, claro, yo sabía lo básico, como todos cuando empezamos una carrera, lo más general, pero le cogí mucho amor a la carrera. ¿Te gustó? Sí, un montón. O sea, primer, segundo semestre dije, me encanta. Sí. Vi también neuroanatomía, tenía mucha parte como de la medicina en la carrera. Entonces dije como sí, me gusta mucho. De ahí tuve neuropsicología y dije, no, yo quiero ser neuropsicóloga y lo voy a hacer. Sí, relacionado con el cerebro todo. Sí. O sea, desde medicina también ibas enfocada a, si lo estudiabas relacionado con el cerebro, o sea, te ha llamado mucho la atención esa parte. Es muy curiosa, la verdad. A mí también me llama mucho la atención. No para estudiar una carrera, pero es interesante. Sí, bueno, me gusta hacer siempre la pregunta porque yo me estoy planteando meterme en psicología, que además es curioso porque el salto es parecido. Yo iba a estudiar ingeniería informática y ahora quiero estudiar psicología. Imagínate. ¿Qué tendremos? Sí. ¿Qué dirías tú que es como lo que más te llevas de esa carrera? O sea, ¿tú por qué le recomendarías a alguien que estudiara psicología? Yo no le recomendaría. No, sí, o sea, principalmente porque te deconstruyes a ti mismo y te vuelves a construir. Mucho, o bueno, al menos como fue mi educación en psicología, trabajábamos con nosotros mismos. Y es verdad, a la final, si tú no estás bien, no estás al 100% también con los otros. Y lo que más me llevo yo, y te recomiendo un poco a ti, es el entender y el saber que la carrera depende mucho de ti, de tu psique, de ti mentalmente, de tu fuerza, de tu motivación, para poder trabajar con otros. A la final trabajamos con seres humanos. Claro. Entonces es muy diferente a trabajar en la computadora, a hacer algunas otras cosas, y siempre hay el miedo de que tú puedes afectar al otro. Claro. Y está la mala praxis y todo eso. Yo tengo pavor a eso y digo como, no soy perfecta tampoco, pero intento hacer lo que mejor puedo. Claro, es que al final lo que tú dices, estás trabajando en un lugar en el que necesitas ser el sostén de otra persona. Entonces, si tú ese día estás enfadada, no lo puedes pagar con la persona que estás sosteniendo, porque puedes cargarte a la persona. Es un tema muy delicado. Y también siempre tener en cuenta que tú también necesitas ser sostenido. También. Siempre. O sea, estar en constantes procesos también terapéuticos, compartir también con los círculos privados que se suele hacer con otros psicólogos casos, decir, ok, necesito un poco de ayuda en esto, saber que obviamente bajo toda la confidencialidad, sin dar datos y demás, como pedir la ayuda que se necesita, porque tampoco somos ni máquinas ni superhéroes. Entonces, sí, al final estás en situaciones difíciles y te estás llevando esa carga a casa y tiene que ser difícil también. No te puedes desahogar tú con nadie, pues al final te lo estás comiendo. Y va a llegar un punto en el que vas a explotar porque no lo estás procesando bien. Claro, y hay algo que también nos dicen mucho de el saber diferenciar qué es tuyo, qué es de la otra persona. Pero hay casos fuertes. Hay casos que afectan mucho, hay casos que te los llevas a casa y a veces no es fácil dejar las cosas en consulta. Claro. Entonces, eso hay que trabajarlo bien, saber hacerlo, porque a veces hasta inconsciente es como estás molesta y no sabes a veces ni por qué. Puede ser a factor de algún caso que hay por ahí. Y tú, por ejemplo, como profesional, cuando te sientes en estos estados de ánimo que te das cuenta, me estoy llevando el trabajo para casa, ¿cómo lo gestionas? Pues bueno, uno en terapia, en mi propio proceso, y también yo escribo mucho. Me gusta escribir y sacar los pensamientos, entonces empiezo a notar y a darme cuenta y diferenciar, ok, esto es mío, esto es con esta persona y esto es trabajo. Entonces empiezo a diferenciar cosas y decir dónde tengo que elaborar cada cosa. Esto en terapia, yo que sé, si estoy molesta con alguna persona, esto con esta persona o conmigo misma, darme un tiempo para parar, pensar, analizar
y continúa. O sea, a lo mejor alguna recomendación que le darías a toda esa gente que siempre está la opción de ir a un profesional, pero imagínate que no pudieran pagarlo, no tienen nada de tiempo, que siempre se puede sacar tiempo y dinero, pero en ese caso, ¿qué les recomendarías como para sacar eso que llevan dentro? Ya, principalmente el entenderse. ¿Qué está pasando? Hay muchas personas que lo logran reconocer más fácil que otras, otros y muchos dicen es que no sé qué me pasa o por qué es. Entonces, algo súper pequeño y práctico que se puede hacer todos los días es darse el tiempo de anotarlo. O sea, sacar, sea lluvia de ideas, como lo sientas, no tiene que estar ni bien escrito ni mal escrito, sacarlo de ti. Y eso te hace ver otra perspectiva, porque lo que tenemos adentro, cuando lo escribimos o cuando lo hablamos con uno mismo, se escucha totalmente diferente. Claro. Y nos ayuda también a ver otra perspectiva con uno mismo. Y, por ejemplo, escribir y hablar tienen como el mismo potencial. En vez de escribir, te da presa a escribir, te pones a grabarte un audio de voz a ti mismo. ¿Eso sería parecido? Sí, depende de la persona. Hay muchas personas que les gusta más escribir, se entienden más, se les da mejor, y otras que les gusta escuchar. Hay muchas personas que hacen lo que tú dices, se graban ellos mismos, archivan los audios, tienen ahí también para saber qué les pasa, o se paran frente al espejo a hablarse, también. O como en una habitación solos. Hay otros que dibujan también mucho. Las personas que son un poco más artísticas, por así decirlo, expresan las emociones por el dibujo. Entonces, depende de que sea lo tuyo. Y es averiguarlo, o sea, ponerte a escribir, no me gustó, bueno, me pongo a hablar, me pongo a pintar, a construir, a hacer manualidades, como con lo que te sientas más cómodo. No hay algo específico que decir, esto te va a funcionar. Qué guay, interesante consejo para todos los que nos estén viendo y para nosotros también, que estamos justo aquí. Pero, por ejemplo, la escritura me parece una herramienta muy poderosa porque yo por leerme un libro de esto me empecé a obligar a escribir. Obviamente al principio te genera la resistencia, como todo, que pereza escribir, no quiero escribir. Y hace mucho tiempo yo sin hacerlo y el cuerpo es como que ahora te lo pide. Necesita como ese desahogo mental de soltarlo todo en el papel. Así que es muy curioso por esa parte. Y Eduarda, ¿qué te llevó a especializarte por el camino que has llevado? Bueno, en la carrera empecé a ver todo lo que es la neuropsicología, la parte del cerebro, que me gustó bastante. Entonces empecé a indagar y dije, pues bueno, acabo la carrera y me especializo en neuropsicología, hacer el máster. Y ya lo tenía visto que quería hacerlo fuera del país, averiguar un poco qué hay más allá. Y pues empecé a trabajar también en un centro de trastornos del neurodesarrollo, que era justo un poco lo que quería. Pero empecé a trabajar con niños. Yo quería trabajar un poco más con adultos. Pero dije, pues bueno, hay que aprender de todo. Y empecé a trabajar con niños y le cogí bastante cariño porque los niños te expresan todas las emociones que tienen. No es como un adulto. Entonces, si te aprecian, si te quieren, van, te dan un abrazo, te dicen, te llevan dibujitos o cosas así. Y lo bonito es como que la retroalimentación que tienes de parte del niño. O sea, tanto ver avances y demás, pero que se sientan felices por venir a terapia. Que les encante la hora que se tiene o las 2 horas a la semana, pues como ellos lo dicen, voy a jugar. Qué mono. Pero de ahí aprenden y también se dan cuenta que mejoran muchas cosas. ¿Y con qué tipo de niños trabajabas en ese centro? Bueno, con niños con TEA, con autismo y con niños con TDAH principalmente. Entonces hacía evaluaciones tanto para diagnóstico, que empecé a aprender, y también lo que son las intervenciones para estas áreas. Bueno, no me voy a meter a temas más técnicos porque si no voy hablando horas. Pero acompañamiento escolar también, que es bastante importante. Entonces, en terapia trabajar todas esas dificultades que están presentando tanto en casa como en la escuela, y pues el objetivo es que lo lleven a estos ámbitos. Entonces, ¿y qué dirías que es lo más difícil porque supongo que habría partes bonitas como lo de los dibujos y ver la alegría de los niños, pero partes también muy duras y muy difíciles? ¿Cuáles dirías que son las peores partes, entre comillas, de ese trabajo? Bueno, yo creo que hay 2. Una son los padres y otras son, bueno, también todos tenemos nuestros días malos y los niños también. Claro. Y las conductas. A veces hay sesiones un poco más complicadas. Depende del niño también si tienen conductas autolesivas o que agreden y demás. Entonces, bueno, yo me he llevado puñetazos, mordidas, de todo. Ya. Claro. Esa también es la parte un poco
Es decir, que toca pasar por eso y obviamente con eso también se trabaja porque a la final es enseñarles a autorregularse, a controlarse, pero si no se tienen esas conductas no se puede trabajar. Entonces estás expuesto también a eso. Y los padres también, como decíamos antes, siempre quieren saberlo todo, estar ahí y a veces no son un apoyo en realidad en la terapia, porque se les pide, se les manda pequeñas tareas o que hagan esto y claro, en terapia, y pasa mucho, en terapia el niño, maravilla, pero tienes la queja de los padres, es que en la casa no hace esto, es que en la escuela ni sé qué, es que ni... Y es como que no están aplicando también lo que uno se les quiere enseñar. Claro. Entonces ahí es luchar contra una pared a veces. Ya. Y por ejemplo, para las personas del común, que por ejemplo yo tuve en clase un compañero que era autista, así como para quien nos esté viendo y esté en su entorno con personas así, ¿qué les recomendarías para ayudarles a esas personas como a sentirse más integrados, a apoyarlos más? ¿Qué recomendarías tú por tu parte? Primero entender qué es los trastornos del neurodesarrollo, que hay varios, pueden ser dificultades en el aprendizaje, trastornos de la comunicación, el TEA, que es el autismo, el TDAH, motores también, hay varios. Entonces, cada uno es entender un poco cuál es la dificultad, porque a veces, y pasa mucho en entornos, pongámosle, en escuelas, que le molestan porque no puede hablar bien o no puede leer bien, y es porque tiene un trastorno de la comunicación. Claro. O dificultades por eso. Prácticamente entender y respetar que cada uno tiene su proceso, cada uno tiene sus dificultades, el desarrollo de cada uno es diferente y siempre preguntar qué se necesita. Estamos muy acostumbrados a creer que si es que yo hago esto, pues es por más de que sea por el otro, lo estoy haciendo bien. Pero Claro. capaz para el otro no es así. Claro. Entonces, no sé, una pregunta que yo digo que puede ser muy básica, pero es decir, ¿necesitas ayuda? Sí, no. ¿O de qué forma la necesitas? ¿O cómo te estoy ayudando? Y muchos se van a decir, pues no me digas nada y no me preguntes, o sea, no quiero nada, perfecto, respeta su espacio y ya está. Porque a veces también ponemos o creemos que son unas personas que necesitan que estén ayudándoles o lo uno o lo otro, entonces a veces les damos un exceso de atención, por así ponerlo, y eso más les incomoda o les perjudica. Claro. Y no se sabe de dónde surgen estos trastornos, ¿no? O sea, no hay un origen genético ni nada. No, hay factores que pueden predeterminar genéticamente, digamos, el TEA, si es que hay algún familiar, hermano, demás, dice, ok, de la familia viene, por así ponerlo genéticamente. No está determinado, digamos, cuál es, como lo que es el síndrome de Down, si es que se le ve que tiene el cromosoma tal y demás. En cambio, en los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? O sea, queda mucho por investigar ahí, pero se está viendo cuáles son los factores de riesgo, por así llamarlo, que existen, que pueden ser ambientales, genéticos, pero algo determinante no. Claro, y hay muchos de esos trastornos, la mayoría, ¿no? Que no se sabe que los tienen hasta cierta edad. O sea, tú ves a un bebé y no sabes que tiene autismo. ¿Y qué crees que es lo más difícil para las familias cuando se dan cuenta del trastorno que tiene su hijo? O sea, es algo que tiene que ser impactante porque no te lo esperas cuando nace el bebé. Claro, o sea, a ver, cualquier persona cuando tiene un diagnóstico es fuerte, porque cambias un poco tu forma de ver, la perspectiva que tienes referente a muchas cosas, y para los padres en realidad lo que mayormente yo veo con las familias que he trabajado es la culpa de qué hice yo mal o el duelo por perder esta idealización de cómo va a ser mi hijo. Entonces esas cosas son las más dolorosas, por eso los papás también tienen que trabajar en lo que es la psicoeducación y hacer procesos junto a los hijos y las terapias, porque la carga emocional para los padres también es bastante fuerte. Sí, tiene que ser muy difícil. Sí, que ser complicado. También, para los niños y para los padres y para la familia y para todo. El entorno. Y bueno, entrando un poquito más en materia, explícanos un poquito qué es eso en lo que te especializaste, en neuropsicología, me dijiste, ¿no? Sí. Bueno, neuropsicología en general estudia varios ámbitos. O sea, prácticamente es enlazar el cerebro con la conducta humana. Entonces es entender cuáles son estos procesos, las áreas y demás. Pero
bueno, yo ahorita lo que estoy haciendo es especializarme en trastornos del neurodesarrollo. Hago un doctorado lo que es en neurociencias y principalmente con niños con TEA, prematuros. Entonces, intento al menos investigar por ahí, por ese lado, para intentar ver un diagnóstico más temprano y poder actuar antes. Entonces, por eso la investigación es en prematuros. Claro. Entonces, a nivel cerebral, qué biomarcadores, qué marcadores tenemos, cuáles son las redes, cómo están funcionando y demás, para poder determinar si es que hay algún patrón por ahí que nos indique de tantos niños que podamos decir, bueno, si es que vemos esto, hay que estar un poco alertas, desde ya pequeñitos. Porque claro, como decías, un poco los niños y se les diagnostica bastante tarde, aunque ahorita ha habido un boom en lo que es investigar todos estos temas a partir de la pandemia, que se vieron muchas dificultades, pero pues bueno, queda mucho campo por ahí. Sí, muchos estudios y mucho todo porque... Y, Sí. o sea, prematuros, ¿de qué edades? O sea, de meses, cuando los bebés tienen meses. Claro, prematuros es a partir que nacen antes de los 37 meses de gestación. Ajá. Entonces, desde el nacimiento. O sea, desde que se pueda, o sea, tú estás investigando ciertos patrones que se puedan, o sea, que nos podamos dar cuenta desde el día que nacen los bebés. Sí, algo así. ¿Ah? O sea, prácticamente es intentar ver en el primer año de vida, Ajá. donde el cerebro se sigue desarrollando. En realidad, hasta los 25 años no se acaba de desarrollar. Pero en el primer año de vida, donde se vean varios factores o patrones por medio de electroencefalogramas y demás, de redes neuronales, de cómo se vaya construyendo el cerebro, las redes que tenemos, los aprendizajes que se van dando. Entonces, no prácticamente desde el nacimiento, pero ¿por qué prematuros? Porque hay una prevalencia actual de todas las investigaciones que se han hecho, que los niños que nacen prematuramente tienen un 6% más de probabilidad de generar trastornos del neurodesarrollo que niños que nacen a término. Es un 1,6%. Entonces, ese puede ser un factor en realidad, el nacer prematuro. Ah, eso yo no lo sabía. Ah. En eso se está un poco en la ciencia. Sí, claro. A ver, poco a poco irán descubriendo más cosas. Sí, o capaz estamos muy mal. Puede ser. También. Sí, aquí no hay verdad absoluta. Ya. Hostia, qué interesante todo esto. Y por ejemplo, determinaría mucho el saber que el niño nace con... O sea, me refiero en su desarrollo. Determinaría mucho verlo tan anticipadamente a su desarrollo futuro. ¿O no se notaría tanto una diferencia? Depende. A ver, sería bueno, sí, ver antes para saber cómo ayudarles y apoyarles a los niños en su desarrollo. El desarrollo cerebral es muy diferente en cada uno. O sea, obviamente todos tenemos como las áreas, las redes neuronales un poco establecidas y demás, pero en cada persona se hacen conexiones diferentes. Entonces, para apoyar esto y poder hacer una intervención, antes de una intervención temprana, que le apoye en el desarrollo, porque es muy diferente trabajar con un niño diagnosticado a los 3, 4 años, donde ya hay patrones como marcados, por así ponerlo, redes neuronales ya establecidas y demás. Entonces, poder cambiar esas cosas es un poco diferente y es más difícil que trabajar con un chiquito desde mucho antes. Entonces, a nivel conductual también, o sea, cómo tú le vas explicando a los niños, cómo le vas enseñando las cosas. Con personas con trastornos del neurodesarrollo a veces lo ven un poco diferentes y entender cómo lo ves tú para enseñarte de esta forma. Claro. Porque eso, bueno, también en el sistema educativo se cree que todos aprenden así y se les da así y por eso no todos lo pueden sacar muchas veces. Entonces, para eso, para darle los apoyos que se necesitan desde temprana edad. Claro, desde antes posible. Pero bueno, me imagino que esto también es para todo tipo de niños, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿es verdad esto que se dice que de cierta edad a cierta edad se forma la personalidad o es un poco bulo eso? Sí, a ver, como todo, tenemos los hitos del desarrollo, que se llama, que cada edad tiene su proceso, su progreso y demás. Un poco lo de la personalidad, yo a mi opinión, creo que se va formando más en lo que es la adolescencia. Porque, claro, en la adolescencia empiezas a ver otros factores, otros patrones, de decir, paso a incorporarme al mundo adulto
y cojo mucho. Por eso los adolescentes muchas veces son muy reacios. Y como acá no sé cómo se les dice, pero en Ecuador les dicen edad del burro. Ah, Claro, qué edad del pavo. Del pavo es aquí. Del pavo. Sí. Bueno, animales no. Edad del burro, Sí. Nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Sí, entran en esa edad porque están aprendiendo del ambiente, están cogiendo muchas cosas, se van formando y pues ahí es donde más se marca la personalidad. Pero también desde todo el desarrollo que se tiene hasta la adolescencia, obviamente influye factores ambientales, factores biológicos, factores genéticos, de todo. Pero ¿el ambiente influye directamente o es porque a lo mejor en climas fríos no hay tanta vida social? Como en los países del norte de Europa, que la gente es más cerrada porque no salen tanto a lo mejor como en Andalucía, que se van a dar vueltas por la playa todos los días. Sí, sí influye bastante. O sea, un factor ambiental o del entorno prácticamente, que no tiene que ser como el clima, sino de cómo también es la sociedad en la que te estás criando. Claro. Entonces, si es que tienden a ser, y bueno, se dice mucho que por el clima, entre más frío, más tercos y más parcos. y en cambio en ciudades costeras son más amigables, más sociables y demás. Y claro, influye bastante eso, porque es donde te crías. O sea, si te sacan desde chiquito a dar vueltas por todos lados, pues vas a tender a hablar más y un poco desarrollarte por ese lado. O sea, pero es más por el ambiente que hay de la sociedad que por el clima en general. A lo mejor que haya polen no te afecta en el desarrollo, ¿no? Claro. O sea, es más porque la gente sale mucho, porque al no haber polen, la gente no tiene alergia y sale más a la calle. Claro, es por factores sociales. Ah. Yo tenía otra pregunta, perdón si te he No, cortado. dale, tranquila. Es que antes dijiste lo de que el cerebro como que se termina de formar a los 25 años, más o menos, supongo que será. Y una vez pasados los 25 años, ¿qué pasa? O sea, ya no te cuesta más aprender, no tienes tanta flexibilidad. ¿Qué cambio hay de los 25 a los 30? A ver, a los 25 años se estima que tu lóbulo prefrontal, que es el que nos permite tomar todas las decisiones, como es el consciente, se acaba de desarrollar. ¿Qué viene después de esto? El deterioro. Ah, qué bien. Siempre se llega a un pico y se empieza a bajar. Obviamente es muy lento, es algo bastante despacio. En adultos mayores ya se empieza a ver un poco más progresivo el deterioro cognitivo, pero claro, llegamos a un pico y bueno, pues mantenemos y empezamos a bajar poco a poco. Por eso es bueno. Y ahorita hay mucha información de ejercicios mentales, de conservar un poco todo lo que es memoria y un montón de cosas más. Pero de hacer ejercicios, o sea, no descuidarse a nivel cerebral porque también vamos aprendiendo, pero también nos vamos olvidando de cosas. Claro. Pero no es que te cueste más aprender o también. O sea, todo lo que sea de crear nuevas redes neuronales es más difícil a partir de esa edad, más o menos. Sí, es un poco más complejo. Porque la neuroflexibilidad como que se va perdiendo poco a poco. Pero nunca puedes dejar de aprender algo nuevo, nunca puedes dejar de formar nuevas redes neuronales. Pero obviamente es muy diferente y sí nos dicen como que un niño es una esponjita. Sí. Porque su cerebro absorbe mucho más rápido que a una persona de 30 años. Entonces... O sea, si quieres crear hábitos es mejor hacerlo antes de los 25 años, ¿no? Va a ser más fácil. Bueno, igual que todo, igual que aprender inglés. Sí. Qué agobio me ha entrado. No, pero que sí se puede hacer. Sí, se puede, pero... De que se puede, se puede. Ya. Bueno, al final el cerebro es como un músculo más, ¿no? Si no lo entrenas, se va deteriorando y es totalmente normal. Pero ¿crees que esto también, la diferencia entre niños y adultos, va tanto en el desarrollo cerebral y no más en la actitud? Depende. Depende. No, aquí depende mucho. Sí, me imagino. Todo depende. Depende de la persona. Hay personas que son mucho más determinadas en muchas cosas y pues si se ponen una meta, lo cumplen mucho más fácil que otras. Y los niños en la infancia, su foco está en aprender un montón de cosas, en explorar el mundo. Claro. Entonces es lo que pasan haciendo todos los días. En cambio, un adulto ya se enfoca un poco en otras cosas, es un poco más complejo, pero a la final lo hace. Depende ya de la persona, la personalidad que se tenga. Sí, la pregunta te la hago... Perdón, iba a preguntar. La pregunta te la hago porque... O sea, yo soy muy curioso, me considero una persona muy curiosa. Y yo, normalmente la experiencia que he tenido con las personas mayores es como esa dificultad a aprender algo nuevo, ¿no? Como el móvil. ¿Cómo hago esto? Y les explicas y otra vez. Yo, por ejemplo...
no me veo de mayor así. O sea, digo, a mí me llega un móvil, algo nuevo, tecnología. No sé, no me imagino teniendo esa dificultad como para aprenderlo. Y siento que más por esa actitud de querer conocer y aprender que por el hecho de ser mayor. Por eso te hacía un poquito la pregunta. Sí, o sea, a nivel, digamos, cerebral, podemos poner, obviamente vas a tener como tu estructura ya marcada y demás, pero va a depender mucho de ti. Como tú dices, de la curiosidad de que tú tengas. Hay otras personas que no les interesa y no quieren y les frustra, en cambio, aprender cosas y pues puede ser totalmente diferente. Sí, también es verdad que yo he visto mucha gente mayor como que ya está desmotivada de la vida, entonces como que no ponen esas ganas que tiene un niño o un adolescente de aprender cosas nuevas, pero que también tiene gran parte por la desmotivación, de que no tienen algo que les impulse a aprender esas cosas nuevas. Entonces sí que podría ser por eso también una gran parte. También. Sí, por eso lo decía, porque no me imagino siendo de mayor así como tan cerrado de mente. Y hablando de tanto abanico de edades, sabemos que trabajas con personas, pero ¿en qué rango de edades sueles estar más especializada? Bueno, ahorita me estoy especializando en lo que es niños. Pero claro, eso no se puede hacer online. Entonces, a rasgos de trabajo, adolescentes a partir de los 11, 12 años, puedo atender en terapias. Y hasta edades 40, 50, y es un poco ya más psicoterapia. O sea, online hago psicoterapia. También trabajo, bueno, depende, hay muchos chicos y adultos con trastornos del neurodesarrollo, hacemos rehabilitación cognitiva o también psicoterapia, porque la parte emocional también juega un factor importante. Claro. ¿Y qué es la psicoterapia? O sea, ¿qué diferencia hay de una terapia a una psicoterapia? Depende. A ver, hay muchas ramas en la psicología, pero la psicoterapia prácticamente, bueno, es esta sesión 1 a 1 con el paciente y que se trata, pues ahí sí, la demanda que tenga el paciente, el motivo de consulta como tal. Psicoterapia es lo que se conoce prácticamente a las sesiones psicológicas, un poco más llevado así, pero clínico. O sea, no es nada del coach o terapias de rehabilitación cognitiva, que eso es otras cosas. Entonces, como para determinar esta terapia psicológica que se la llama en general. Vale. Sí, pero la parte clínica. Y acá saca el tema de coach, siempre me gusta preguntarle a los psicólogos. Sí, me he dado cuenta, la verdad. Sí, es porque me he topado con muchas personas que son psicólogas y hay algunos que tienen como esa rabia intrínseca con los coach. ¿Tú qué opinas del tema del mundo del coaching? A ver. Porque es como que es un ámbito no profesional que invade un poquito vuestro ámbito profesional visto de una manera así más... Sí. No sé si me explico, la palabra no me sale ahora. Yo, a ver, no estoy ni a favor ni en contra, depende de cómo se lleve. ¿Ya? Porque muchas veces, ¿qué está pasando? Es que los coaches intentan hacer terapia. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo. Porque obviamente no hay un estudio, una profesión como tal, que somos los psicólogos, y a veces nos hacen quedar mal. Y yo me he dado cuenta de eso, me ha pasado con varios pacientes. Sí, es que yo fui a un grupo que hacíamos y con un coach emocional que me decía ánimo, que yo puedo, como así en términos generales. Sí. Y es como, ok, está bien. Y claro, llegan frustrados a terapia y es como que es que no pude. Y es entendible. Pero claro, nos hacen, como nos meten a todos en un mismo saco, nos hacen quedar mal a veces a los psicólogos. Entonces, eso es lo que yo no estoy afuera. De ahí que se den charlas motivacionales, de ahí como todos los quieran tomar y demás, pero que digan que hacen terapia como tal, eso yo no estoy de acuerdo. O sea, como que se empieza a distinguir más entre alguien que tiene la carrera y alguien que no. Que por eso me gusta hacer la pregunta, porque sí, a él le gusta, son esos dos mundos que son como parecidos, como dices tú, las personas suelen meterlos en el mismo saco. Sí. Tanto al psicólogo como al coach. Y de hecho he visto que hay muchos psicólogos que son coach, ¿no? También. Sí, ¿verdad? Sí, y bueno, ahí yo digo como, ok, está bien, porque tienes un fundamento, una base teórica, que a la final después, si es que quieres llevarlo a terapia o alguien necesita la parte de terapia, pues lo haces bien. Claro. O sea, lo encaminas bastante bien. Pero una persona que hizo un curso de coach e intenta dar terapia, como que nos falta ahí alguna cosa. Pero yo tengo una pregunta. Porque el coach es como esos discursos motivacionales, ¿no?
O sea, es como esa parte de motivación de tú puedes, lo que decías, tipo los libros de autoayuda de tú puedes, tú vales para todo. Pero, por ejemplo, Jorge, no creo que sepas que es Jorge Carrasco, ese es coach. No sé qué vendría a ser. Es que es un hombre que aplica todos sus conocimientos en un libro que se llama Un Curso de Milagros, que es humanista, un libro humanista de estos. Y él da psicoterapias enfocadas en un curso de milagros. Pero no es psicólogo, pero tampoco da discursos motivacionales. Entonces ¿qué sería? O sea, claro, alguien que no es psicólogo, pero no da los típicos discursos de coach que tenemos metidos en la mente, ¿qué es? Es algo, ¿no? Tiene que ser algo. Se basa en libros. Sí. Holístico. Holístico, sí. Ah, claro, sería una opción. Sí, terapia holística. Sí. Una pseudoterapia. Hay muchísimas pseudoterapias. Ah, puede ser. Sí, claro. Puede ser. Sí, porque el coach es como ese motivacional. Claro, se lo vemos así. Y por ejemplo, lo que suelen reforzar mucho este tipo de personas que son así, pseudoterapias, coach, todo esto, es que te venden como un proceso rápido. Que dicen que los psicólogos es un proceso demasiado lento. ¿Esto realmente está esa posibilidad de hacer un proceso rápido? ¿O sería maltratar el problema? Depende. No todos tienen el mismo motivo de consulta. Hay lo que es la psicoterapia breve. Ah, vale. Y claro, depende de qué motivo de consulta traes. Como les digo, hay muchos tipos de terapia. Psicoanalista, cognitivo-conductual, la aceptación, compromiso, la dialéctica, un millón de cosas. Sí, me imagino. Todos trabajan diferente. Depende de la necesidad que tenga el paciente. Pero hay muchas personas que llegan también a terapia por una solución rápida, por algo breve. Entonces, ok, vamos a trabajar primero en la demanda que tú necesitas, en el motivo de consulta que tú tienes, en lo que te está afectando ahorita en la vida. Y pueden ser como 3 sesiones, pueden ser 5, pueden ser mucho más. Muchas veces pasa que, claro, de eso empiezan a salir muchas cosas y por eso ven que en la psicología es un proceso largo. Claro. Al menos el psicoanálisis, que se mete a indagar un poco más a profundidad y cosas pasadas, pues vamos a ver, va deshilando un montón más. Pero una terapia cognitiva conductual que se centra aparte en modificar la conducta como tal, pues nos vamos un poco más al presente y a lo que está pasando. Entonces depende mucho de a qué psicólogo vayas. Y eso es algo que tampoco se conoce. Generalizamos la psicología. Sí. Y es como, o sea, que por un lado es falta de información en realidad. Porque claro, dices, me siento mal, voy a un psicólogo. Pero a ver, ¿te sientes mal específicamente como en qué parte? Si es que tienes problemas, yo qué sé, de apego o de relaciones y demás, hay personas especializadas en las terapias de apego. Entonces hay otros en terapias de conducta, psicoanálisis, y no todas las terapias son para todas las personas. Por eso también pasa que se abandonan mucho los procesos psicológicos. Y hay personas que dicen, es que estoy cansada de los psicólogos, no me sirve. Claro. Porque no dan clic, por así decirlo, con el que se ajusta a él. Y a veces pasa, a mí también me ha pasado. Yo también he pasado por un montón de psicólogos, algunos sí, otros no, y no dudo de su capacidad profesional, solo que conmigo no va. Claro, hay que saber buscar el psicólogo que necesitas en ese momento. Sí. ¿Y hay un psicólogo que te oriente a saber qué psicólogo necesitas? ¿O eso tienes que ser tú mismo probando? Puede ser probando, que yo también creo que es algo desgastante para las personas a nivel emocional, económico y de tiempo. Pero, a ver, en internet hay mucha información de todo. Entonces, hasta ChatGPT, que yo no soy amiga para la psicología, pero se le puede preguntar, obviamente, cuál es el mejor tipo de terapia o qué enfoque terapéutico me serviría más en este caso. No hacer terapia con ChatGPT, por favor, pero no está de más. Ya. Sí, claro, es curioso. Yo no sabía... Claro, nunca había tenido presente como esa idea de tengo este problema, hay alguien exclusivo para este problema. Es lo que tú dices, que se suele como generalizar. Voy a un psicólogo porque tengo un problema, pero da igual el problema. Y por ejemplo, para esas personas que nos estén viendo, porque tú muchas veces tienes como un problema, pero no lo asocias a un problema determinado. ¿Cómo se podría ayudar a sí mismo a ver ese problema para saber elegir su buen psicólogo? Claro, en ese caso, y bueno, muchos no sabemos cuál es en realidad como el problema que tenemos o la emoción que estamos sintiendo, es ir donde un psicólogo, explicar también viene la ética atrás del psicólogo de decir, perfecto, yo no trabajo con esto.
Ya. Pero te derivo donde uno que sí trabaje. Que eso sería lo más ético de hacer, obviamente. Claro. Más que si es que tú logras identificar que estás teniendo, yo qué sé, problemas con la pareja, pues bueno, busca un especialista en terapias de pareja o familiar, un sistémico, cosas así. Pero si no sabes, pues acudir donde un psicólogo y que la ética profesional intervenga por ahí y decir, perfecto, a ti te serviría un poco más esto. O lo buscas tú o yo te puedo ayudar derivándote. Claro, eso sería lo ideal. Sí, en un mundo ideal debería funcionar así. Es un mundo ideal, pero muchas veces eso, a lo mejor el psicólogo dice, sí, yo me encargo y no tienen ni idea. Sí, a veces y lo hace pasa. por quedarse con el cliente o la persona. Yo quería salir un momento del tema y retroceder porque me quedé con dos preguntas de antes en la mente. Una era de que yo, por ejemplo, veo como que la adolescencia cada vez llega antes. O sea, yo veo a mi madre con 13 años, me veo a mí y ya veo un salto de la diferencia que yo era adolescente antes que a mi madre. Pero es que veo a los niños de ahora y son adolescentes mucho antes que yo. Entonces, ¿eso por qué puede pasar? Va a llegar un punto en el que con 6 años ya seas adolescente. Porque va como muy rápido todo. Yo creo que ahorita el mundo está más acelerado de por sí y los factores ambientales, la predisposición, la exposición que tenemos en realidad nos presionan un poco a madurar antes. O sea, también, como tú dices, yo también le veo a mis abuelos un poco fotos y demás, y que hacían también conversando con ellos, son cosas que yo empecé a hacer mucho antes de lo que hacían ellos. Sí. Entonces, un poco por todo el factor ambiental, contexto, nos presiona en estos tiempos a ir más rápido. Y puede ser que llegue en algún momento de decir, bueno, tenemos 6 años y ya hacemos un montón de cosas, pero es la evolución que el ser humano tiene. A la final siempre estamos en evolución y por ahí creo que va la cosa. Bueno, es verdad, luego hay animales que se independizan súper rápido. Un perro ya con 2 meses ya es casi, bueno, a poco, pero que ya camina al menos. Sí, a lo mejor llegamos a tener 1 año y ya vamos ahí caminando y hablando con todo el mundo, quién sabe. Que la evolución es algo que se dé más rápido o un poco más lento, es algo que estamos haciendo constante. O sea, es un flujo constante. Y por ejemplo, llevando este tema, que me ha resultado interesante, a este mundo de la hiperproductividad, llevado a los adolescentes y niños, que principalmente con los que trabajas, ¿cómo ves esto de que niños tan jóvenes ya estén pensando en emprender, generar proyectos? ¿Realmente esto puede ser sano o no? Porque entra mucho también la disputa. Bueno, puede ser su forma de divertirse en vez de estar jugando a la Play o jugando con sus amigos. Puede ser una forma. ¿Tú cómo lo ves realmente a nivel psicológico? Yo creo que, a ver, el tema como de emprender depende mucho de cada persona. Como tú lo dices, puede que alguien prefiere estar jugando videojuegos o a edad adulta prefiere estar jugando videojuegos que emprender. Ya depende mucho de uno mismo. Lo que sí es que se tenga un buen apoyo, creo yo, porque podemos a veces intentar, y bueno, esto es de experimentar con todo, algo que nos marque mucho, decir, lo estoy intentando y no lo estoy logrando y emocionalmente me afecta más de lo que debería. Claro. Entonces ese también puede ser un factor que tenemos que cuidarnos, intentar cuidar también el entorno de las personas que tenemos cerca, pero a la final es experimentar. O sea, si tú eres súper curioso y te gusta y quieres hacerlo, te aventuras a ello, pues lo puedes hacer. O sea, no veo algo malo y yo digo, todo viene de modas en realidad. Sí, entonces, también es verdad. A veces está la moda de emprender, otra vez de los videojuegos, de viajar, de todo. Sí, bueno, sería sobre todo tener cuidado con esa parte de frustración que puede traer el emprendimiento, ¿no? Que, por ejemplo, yo veo a jóvenes con 12, 13 años montando podcasts, marcas de ropa, y digo, pero si estás jugando al pilla-pilla. Sí, pero viene relacionado con lo que hablábamos antes, justo. De la adolescencia está llegando cada vez antes. Sí, entonces dirías que para esos jóvenes que nos estén viendo, que se aventuren a eso, pero que cuiden mucho esa parte de frustración y que no lo lleve como a un autocastigo, ¿no? Sí, la parte de la presión que uno mismo se pone. O sea, entender en qué etapa de la vida estás, principalmente, y como hitos del desarrollo, saber qué te corresponde también esa etapa. Si lo quieres intentar, pues lo intentas, perfecto. Pero saber que puede ser que no sea el momento, capaz en un futuro sí, pero prácticamente eso. O sea, entender un poco en qué estás para no frustrarte y no presionarte tanto. De que sí o sí tiene que salir. Ya.
Es que claro, si te empiezas a frustrar ya con 12 años montando una empresa... Sí, es que es complicado. Sí. Es complicado. Yo quería hacerte otra pregunta, volviendo otra vez al tema, de lo de que el cerebro como que se está madurando en toda la etapa de la adolescencia. ¿Qué pasa si en esa etapa que el cerebro madura le metemos sustancias como alcohol y drogas? O sea, ahí causará algo fuerte que evitará que se desarrolle como debería desarrollarse, ¿no? Claro, bueno, no sé al 100% de esas áreas. Es una especialidad totalmente aparte. Pero un poco lo que yo sé y entiendo, a ver, si es que tú metes una sustancia en cualquier proceso va a haber una alteración. Uh-huh. Y obviamente la frecuencia con que lo hagas, las cantidades en las que consumas también. A nivel cerebral, lo que pasa con el alcohol, con las drogas, es que en los receptores se pone esta sustancia y obviamente no pasa la energía como debería en las neuronas prácticamente. Entonces hay algunos que son inhibidores, otros que son aceleradores, entonces depende también de la sustancia, pero a la final estás cambiando tu red, o sea, estás influyendo en esa red. O sea, pero por ejemplo, sería mejor que empieces, tengas un año de, imagínate, fumar marihuana a los 13 años o que tengas un año de fumar marihuana a los 27. O sea, a los 13 va a influir más en la forma en la que se desarrolla tu cerebro, ¿no? Porque sigue estando la neuroplasticidad más alta. Entonces es como más... Tienes más riesgo de fumar marihuana a los 7 que a los 20... Bueno, a los 7 no. A los 7 es un poco pronto. Pero de adolescente tiene más riesgos que hacerlo a una edad adulta. Sí, obviamente. Hay más factores que influyen. Es más riesgoso porque tu cerebro, como tú mismo lo dices, está en pleno desarrollo. Claro. Vale. Ya puedes pasar de... Claro, tocando el mismo tema me genera curiosidad. ¿Cómo puede ser peligroso que a personas con estos trastornos de los que nos has comentado, TDA, TDAH, todo esto, autismo, todo esto, si ingieren este tipo de sustancias que te alteran, drogas, alcohol, todo este tipo de cosas, les puede afectar gravemente? ¿O simplemente sería como una persona normal que en el momento puntual y ya está? Pues depende de la persona. O sea, depende de los factores, de cómo esté compuesto tu cerebro prácticamente. Como hay muchos que tenemos, cuando consumen, sale algún factor, se puede dar algún trastorno mental. Hay muchas drogas que son como muy fuertes, pero es como a todos. O sea, nuestro cerebro, por más de que intentemos decir es así, cada uno es diferente, claro. Un mundo diferente. Y tenemos factores predispositores diferentes. Claro. O sea, que no dirías que hay como una generalización de si tienes autismo y tomas alcohol, puedes terminar mal. No tendría por qué. No tendría por qué, creo yo. Estudios, no sé. Igualmente tengan cuidado. ¿No? Cuidado con el alcohol. ¿Es verdad que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Que es un mito que a mí me llegan diciendo desde pequeña, no sé si el 10% o el 3%, pero como que no usamos nuestro cerebro al completo. Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, sí es verdad, lo podemos desarrollar mucho más, pero depende ya mucho de nuestros hábitos, de cómo vayamos creciendo. En porcentajes sí no sé, ¿no? Sí. No me meto en eso, pero yo creería que sí podemos desarrollar un poco más nuestra capacidad. Sí, la tenemos un poco estancada muchas veces. Sí, y también, no sé, yo creo a mi opinión, actualmente con los sobreestímulos externos que tenemos, pues cada vez nos vamos volviendo más inútiles. Ya, sí. Ya lo sentí el otro día, preguntándole a ChatGPT a hacer no sé qué, y dije yo, ¿cómo hacía esto antes sin él? Y me sentí muy tonta, de verdad. O sea, luego sé que si nos ponemos a hacerlo sin ayuda, lo conseguimos otra vez, pero es como que ya te has acostumbrado a eso. La facilidad que se tiene. Ya estás dejando ahí de pensar. Claro. Hay que pensar en otras cosas, aunque sea. Sí, tal cual. Yo creo que también va mucho del tiempo que te está ayudando esa herramienta a quitar, aprovecharlo en otra cosa que te estimule el cerebro, ¿no? Sí, o sea, ahorita creo yo que queremos todas las cosas rápido, fáciles, lo más sencillo posible, para tener tiempo para hacer 1,000,000 de cosas más. Entonces, claro, nos damos esa brecha de tiempo para meter algo más y otra para meter algo más, y a la final terminamos haciendo un montón de cosas, todo rápido, todo inmediato, y pues también nos podemos abrumar. Claro, y según tu experiencia como psicóloga y ya como persona independiente, en esta sociedad que estamos viviendo, que es como dices, todo rápido, fácil, sencillo,
¿cuáles dirías tú que deberían ser hábitos que deberíamos mantener sí o sí para cuidar nuestro cerebro? Primero, darnos un espacio a nosotros mismos, o sea, el frenar. El otro día escuché algo muy interesante que era el pararte a pensar un minuto te ayuda y depende mucho de qué hagas en los próximos 10 minutos. Te puede hasta salvar la vida. Entonces, es eso, o sea, el darnos un tiempito al día, a la semana, de parar, analizar qué estoy haciendo, en dónde estoy, qué es lo que quiero y pues bajar un poco las revoluciones que tenemos a tope siempre, pues es algo que nos ayuda a cuidarnos uno mismo emocionalmente para entendernos, principalmente. Y por ejemplo, con todo esto de la calma, es como mucho autoconocimiento hacia adentro, ¿no? También, Sí. porque es una forma de verte y mirarte. Tú como psicólogo que viene más de ciencias, ¿qué opinas de toda esta parte ya más espiritual, más de meditación zen? Por ejemplo, en psicología que se mezcla mucho las constelaciones familiares, todo este tipo así que son también más pseudoterapia, se diría, ¿no? ¿Qué opinas tú de todo este ámbito que no está tan contrastado como la psicología que es ciencia? Claro, a ver, yo opino que cada uno cree lo que quiere y lo que le hace bien. Obviamente, si es que ya tienes alguna cosa un poco como más determinante, si es que ya reconoces que no estás avanzando con algo, con el solo meditar o ir a sesiones de meditación o alguna cosa más, de saber pedir ayuda. Pero yo creo que cada uno, hay personas mucho más espirituales, hay otras que son más lógicas y demás. Cada uno puede hacer lo que le hace feliz, siempre y cuando sepa diferenciar cuando necesita pedir otro tipo de ayuda. Muy buena respuesta. Me ha gustado. Ay, qué Que deja el móvil. Muy guay. Yo te quería preguntar otra cosa, que es, por ejemplo, volviendo al tema de las familias, de los niños cuando tienen problemas de neurodesarrollo. ¿Las familias tienen otro tipo de psicólogos que les mandan a lo que es el ámbito familiar? O sea, si vienen unos padres, aparte de tú guiarles en cómo pueden ayudar al niño, ellos van a otro tipo de terapia para ellos mismos. Claro, puede ser. O sea, digamos, yo, si es que estoy trabajando, mi paciente es el niño, ya que tiene autismo. Pongámoslo así, yo le doy terapias, intervengo con él, tengo también apoyo con la escuela y hago el trabajo con los padres. Perfecto. En psicoeducación, lo que se suele hacer con los padres es obviamente, como dice la palabra, psicoeducarles, enseñarles un poco sobre lo que es, depende también de los conocimientos que ellos tengan. Hay muchos papás que se informan muchísimo y hay otros que dicen, pues bueno, ya estoy en el psicólogo, ya para qué más. Pero enseñarles también un poco a ellos, darles también este soporte a ellos. Pero depende del caso y depende de los papás, pueden hacer un proceso ellos aparte. Y claro, ese ya es su proceso, ya no es parte del proceso del niño. Porque al final lo podemos estructurar como el niño es el centro y trabajamos con los padres, trabajamos con la escuela, trabajamos individualmente, trabajamos socialmente y un montón de factores, pero gira en torno a la terapia del chiquito. En cambio, los papás pueden hacer su terapia aparte clínica, en este caso si necesitan algo emocional o su espacio de escucha y demás, pues... Pero no es algo como que esté muy relacionado de si empezamos con esta terapia, los padres también van a su propia terapia de proceso de dentro, que al final es algo que tienen que llevar dentro ellos también. Claro, pero eso depende, bueno, de los papás, de cómo les afecte a ellos eso, de cómo ellos lo tomen y a la final eso lo pueden elaborar en su propio proceso psicológico. Claro. Entonces depende de ellos si es que quieren elaborarlo o no, si es que les afecta mucho más o no, y eso ya es cuestión un poco de los padres. Muchas veces nosotros recomendamos cuando vemos que le está perjudicando al chiquito. Claro. A nivel emocional suele pasar que, claro, los papás también vierten sus emociones en los hijos, entonces ahí decimos, ok, le recomiendo que así está un proceso de terapia. ¿Y qué es lo que no tiene mucho que ver, pero es que también me ha dado curiosidad? Al final el cerebro es súper complejo, pero hay algo que, aunque tú ya hayas estudiado mucho sobre el cerebro, te siga sorprendiendo que sea capaz de hacer. Es todo. Todo. Yo sí, a veces siento que no sé nada. Y sí, o sea, son cosas que, a ver, el cerebro tiene unas estructuras que ya las hemos estudiado, por así ponerlo.
algo que, bueno, en estos últimos años la neurociencia como que se ha enfocado mucho más en entender y darle más apertura a las redes neuronales que tenemos, más que enfocarse en un estudio de las partes específicas, de decir, lóbulo frontal que tiene tal funciones, sino, ok, vamos con la atención. ¿Qué red, qué partes está funcionando ahí para que se dé la atención, la hiperactividad y tantas cosas? Entonces, más un enfoque en red neuronal. ¿Y qué siempre sorprende aquí? Que siempre se encuentra algo nuevo. A veces en una persona la red puede ser así y en otra totalmente diferente y se obtiene un mismo resultado o resultados diferentes. Entonces, sí, es bastante complejo, que yo creo que el cerebro es algo que por más de que lo estudiemos un montón, siempre va a sacar cosas nuevas. Yeah. Es que... Sí, que es impresionante. Sí, es un mundo. Es increíble que seamos capaces de hacer todo lo que hacemos. Sí. Y tocando un poquito el tema anterior de acompañamientos, que preguntó Nara sobre las familias, tú comentaste que tienes pues tu trayectoria propia con acompañamientos propios, ¿no? ¿Tú qué tan importante ves que un terapeuta, un psicólogo, tenga esta especie de autoconocimiento? ¿Crees que es algo muy determinante a la hora de acompañar a alguien? O como se dice en casa de herrero, cuchillo de palo. A ver, explícate un poquito más. Que me refiero, porque se lo preguntamos hace tiempo a Miguel, un psicólogo que también trajimos, y él decía que era muy importante que alguien que acompañara a otras personas tuviera cierto desarrollo de él mismo y autoconocimiento para poder acompañar de manera más efectiva a esa persona externa que no es él. Entonces, por eso venía ahí un poquito mi pregunta. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que un buen terapeuta debe tener un buen autoconocimiento, un buen acompañamiento de otros psicólogos para poder dar una buena terapia, o no determina absolutamente nada? Sí, yo creo que sí. Ya era un poco lo que te decía, que hay que cuidarse uno mismo para saber cómo cuidar y apoyar y ser una red de apoyo para los otros. Tanto una se me fue la palabra. Autocuidado. Un autocuidado, sí, un insight, o saberlo como adentro, entendernos uno mismo. Por más que tengamos la carrera o muchos estudios, a veces podemos poner cosas sobre nosotros, a veces podemos practicarlo con nosotros mismos, tenerlo interiorizado para poder ayudar a los demás. Y en temas de acompañamiento como tal, sí es importante el conocerse a uno mismo y, digamos, cómo reacciona. ¿Por qué lo saco este tema? Porque muchas veces con los niños te frustras. Yeah. Claro. Y al hacer, digamos, un acompañamiento escolar, que tú estás siendo la sombra de ese niño, cuando saca sus conductas, tú tienes que ayudarle a regularse. Pero obviamente es cansado para uno también. Pero si es que uno no se regula a uno mismo, a veces las personas no tienen este autocontrol y explotan. Entonces, claro, no podemos hacer eso en un acompañamiento ni con cualquier persona. Entonces, es autorregularse uno mismo para poder ayudar a autorregular a otro. Muy sabia la respuesta. Sí, porque es como que piensas que por estudiar 4 años, hacerte el máster que aquí pues es necesario para acompañar. ¿En Perú es necesario el máster de...? En Ecuador. En Ecuador, eso, perdón, que me lío. Bueno, actualmente sí, porque cambiaron un poco la malla curricular y está como acá. Cuando yo estudié, no, porque salíamos ya con especializaciones. Claro. Entonces, estudiamos 5 años de la carrera, pero a mitad de carrera, sí, ya nos especializábamos. O nos íbamos a psicología clínica, o a psicología educativa, o organizacional. Sí. Ay, curioso. Creo que eso lo querían hacer ahora aquí también. De quitar el máster y sí. integrarlo, si no lo explico la chica En Ecuador esta. lo ponen y aquí lo quitan. Así son. Sí, por eso te lo decía, porque es como que tú estudias eso, sales con el máster y crees que ya puedes con todo, pero claro, necesitas un trabajo detrás también tuyo propio, ¿no? Sí, también saber con qué trabajas tú. Muchas veces creemos que, y los psicólogos mismos, de que trabajamos con todo y podemos con todo, y no es así. Saber entender cuáles son nuestras limitaciones y con qué pacientes sí podemos trabajar y con qué pacientes no. A veces el intentar entender y decir, ok, yo no puedo trabajar, digamos, con TCA, con trastornos de la conducta alimentaria. Me viene una persona con trastornos de la conducta alimentaria y es decir, ok, yo con este tipo de población identificar que no puedo por algo personal, por así decirlo, y tener la ética de decir, no te puedo atender y te derivo. Y eso es mucho el autoconocimiento, o sea, saber uno qué puede, qué no puede, qué se permite y qué no. Claro.
Sí, que a lo mejor tú no puedes con personas con TCA, pero sí que puedes con el resto de gente y lo haces súper bien y es tu fuerte y se te da pues increíble. Entonces lo que tú dices que es muy importante saber si hay algo que no puedes tolerar, decirlo. Saber decir que no. Y sí. Me he quedado pensando, perdón, iba a decir una pregunta y me he quedado en blanco. ¿Algo tú que preguntar? Yo nada más, creo, luego saldré de aquí y diré, se me han quedado 40 cosas y te preguntaré por WhatsApp. Entonces te diré, oye, ¿cómo funciona el cerebro cuando...? Sí, ¿tú algo que te hayas quedado con ganas de preguntar, Eduarda? Bueno, de decir, perdón. De decir, pues no, creo que no. O sea, principalmente entender que la psicología va mucho más allá de una terapia psicológica, de lo que tenemos el concepto de ir a un psicólogo y hablar, que hay muchas ramas, hay muchas áreas, hay diferente trabajo y que se le dé el espacio en realidad que se le está dando actualmente, me parece increíble. Bueno, pues yo creo que podemos ir pasando con 2 preguntas que siempre nos gustan hacer. No sé si vienes preparado o no, Sí, si te has visto algún podcast. ¿Ah, sí? Yo ayer me lo sé. Mira. Sé las preguntas, pero dije no voy a pensar la respuesta. Muy bien, sale. Yo ayer muy le bien, dije, ¿quieres muy que te las bien. diga? Si me insistes mucho, te las digo. Sí, bueno, siempre nos gusta preguntar, ya que la gente suele coincidir bastante con las respuestas, aunque sean cosas bastante diferentes. ¿Crees en el propósito? Sí, en el propósito de vida. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, ahorita me estoy leyendo un libro que es Ikigai. No sé si lo han leído. No, sé que es el Ikigai, pero el libro en concreto no lo he Les leído. recomiendo. ¿Sí? Está bastante bueno. Aún no lo acabo, pero bueno, va por ahí, ¿no? Por lo que es el propósito de vida. Yo considero que sí, que cada uno tiene su propósito, que es difícil encontrarlo, pero que no tenemos que presionarnos para encontrarlo. Puede ser que seamos conscientes de cuál es, o puede ser que lo estamos ya haciendo y no somos conscientes de ellos. No es necesario, creo yo, como decir, tengo que buscar mi propósito sí o sí, sino prácticamente disfrutar. Si es que ya es algo, si tú estás viviendo tu vida como tú quieres, como tú le estás disfrutando, pues tu propósito ya puede estar ahí. Si es que te sientes, no que sé, un poco perdido y demás y te da mejor orientación, decir, bueno, voy a ver mi propósito de vida porque lo quiero tener claro, pues sí, pero creo que cada uno tiene su forma de ver. Algunos creen que con existir estamos y otros con hacer un montón de cosas están bien. Ya depende de la persona. ¿Y tú dirías que has encontrado el tuyo? El mío, yo creo que estoy en camino. ¿Y qué le dirías a esas personas que a lo mejor nos están viendo, que están frustradas por este mismo tema de no saber cuál es su propósito en la vida? Yo creo que la mejor recomendación es, si es que ya se frustraron, parar. Puede que ya tengas el propósito, puede que se vea más claro más adelante, pero no enfocarse en el estar ahí pico y pala a decir cuál es mi propósito, que te puede pasar por los ojos y ni siquiera lo ves. Por el tema de la frustración. Cuando nosotros ya nos frustramos, tenemos que decir, ok, un ratito, verlo con otros ojos, intentar despejarnos un poco, porque si no también la atención que le prestamos ya está muy inmersa en la frustración. Muy buena respuesta. Y bueno, y la siguiente que también va muy enlazada por el camino, para ti, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad, bueno, es disfrutar de las cosas. No puedo decir que la felicidad está en algo material o en algo subjetivo. Creo que es prácticamente sentir plenitud o que te llene lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, o de lo que estás disfrutando prácticamente. Pues no hay algo que se determine para tal como la felicidad, sino las cosas, cómo lo vas manteniendo, cómo lo vas viviendo. Siempre tenemos nuestros altibajos, entonces por más de que tú digas, ok, yo vivo una vida feliz, pues perfecto, porque te llena lo que haces, pero vas a tener días buenos y días malos. Claro. Sí, tal Muy cual. de acuerdo. Sí, tal cual. Y bueno, esta te la va a colar un poquito por la esquina. Una extra. Sí, una extra. Si tuvieras un minuto para decirle a todas esas personas que nos estén viendo y quisieras dejar esa huella, o sea, que tuvieras ese minuto entero y supieras que te van a hacer 100% caso a lo que dices, ¿qué les dirías? Yo les diría que paren. Que paren y que escuchen sus pensamientos.
que se pongan a ver un poco en dónde están parados, cuál es su suelo, cuál es su base y de sus pensamientos, qué emociones tienen y qué conductas están generando. Que respiren, no se presionen y que sepan en dónde están ahorita para poder avanzar de la mejor forma. Que se conozcan, prácticamente. Muy buen consejo. Muy bonito, sí. Y bueno, ahora sí, Eduarda, algo que te hubiera gustado decir que se te ha quedado en la lengua. Hacerles una pregunta. ¿A nosotros? ¿A nosotros? Sí. Oye, ya me he puesto nervioso. Ya me he puesto nervioso. No, prácticamente ustedes como qué piensan de la psicología en general. De la psicología en general. Pues bueno, yo como te comenté, quiero estudiar psicología y me parece una rama académica muy bonita ya que está enfocada en el conocimiento de las personas, pero en parte siento que falta algo más, que no te encuentras en la carrera y que es muy difícil que te la den porque a lo mejor para esas personas que dan esas materias no entra dentro de su ámbito académico porque no hay forma de explicarlo. Y por esa parte diría yo que sería mi pensamiento sobre la psicología. Sí, yo también añadiría eso de que no por tener la carrera todo el mundo es un buen psicólogo, como lo que decíamos antes de también tener el ser lo suficientemente coherente y ético para saber decir que no, qué ámbitos no puedes coger. O sea, no creo que por tener un título ya seas todo eso, pero sí me parece como que está muy poco normalizado todavía, aunque hemos dado un gran salto, como que el decir que vas al psicólogo sigue sonando como un poco de, uy, va al psicólogo, ten cuidado. Un poco tabú. Sí, un poco tabú. Pero me parece algo que todos deberíamos de implementar en nuestra vida, aunque sea una vez, todos tenemos cosas que podemos mejorar y me parece algo como fundamental en la vida humana, ya que tenemos el poder de entender el cerebro de una forma que los animales no lo hacen, el aprovecharlo e intentar entenderlos más a nosotros mismos con ayuda de gente que sí que sabe, me parece fundamental en la vida de todos. O sea, es como de las cosas más importantes que veo, la medicina también, pero el tener cuidado también la parte mental y la parte emocional y no solo la de salud, que al final yo creo que también están muy vinculadas, que también es salud, pero salud más mental. Y eso es lo que opinaría yo de la psicología. Bueno, ustedes tienen la palabra, ¿no? No les pregunto más. No, muy sí, bueno, yo para añadir diría eso, que al final es la base de toda ciencia, que no se pierda esa curiosidad por explorar los ámbitos, al final eso es la ciencia, ¿no? Ver, claro, descubrir y intentar explicar eso que no se entiende. Por ejemplo, yo me quiero dedicar a la psicoterapia con psilocibina, que de momento está el máster en Chile ya, y fue algo que en el 1980 se rechazó por ser una medicina que no entendían. Y a día de hoy se está viendo que es algo que tiene resultados realmente. Entonces, por eso diría yo siempre estar abierto a esa curiosidad, obviamente con un control, una gestión, pero no negarte a más cosas por el hecho de que no se sabe aún qué es. Y bueno, yo con eso creo que cerraría. ¿Tú quieres cerrar con algo más, Eduarda? Bueno, sí, agradecerles también por el espacio. Una charla muy bonita, muy entretenida también. Gracias. Conocer su punto de vista también es muy interesante. Sí, muchas gracias muchas a ti gracias. por Muchas compartirnos gracias. tu tiempo y explicarnos así un poquito sobre todo lo que sabes y todo lo que haces. Y gracias también por ayudar a familias y a niños que lo necesitan al final. Entonces, pues eso, muchas gracias por mucho tiempo. Gracias. Sí. Y nada, chicos, chicas que nos estén viendo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, un like y una suscripción se agradece un montón. En Spotify 5 estrellitas, por favor. Y eso, apóyennos, por favor, que no les cuesta nada. Y a los 1000 seguidores creo que ya podemos monetizar y nos ayudaría bastante, la verdad. Ah, sí. Creo que sí. Ah, pues a suscribirse. Muy bien. Sí, eso es. Y nada, gracias. Chao.